que potencialice, Señor, a través de tu Espíritu, esta palabra de verdad, Señor, que llegue al corazón de cada uno de nosotros y transforme nuestras vidas. Todo esto lo pedimos, Señor, no confiados en nuestra obra ni en nuestra fuerza, sino confiados en la obra de nuestro glorioso Señor Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Señor. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. La semana pasada se me pasó la ofrenda. Me clavé tanto en la alabanza que se me olvidó. Pero gloria a Dios que pudimos adorar al Señor esta mañana y sigamos adorando al Señor, escuchando su palabra y practicando su palabra. Te quiero dar con anticipación el nombre de la predicación y pedí que nuestros amados hermanitos que están en niños, pues hoy no tuvieran la clase y estuvieran aquí sentados con nosotros, porque quiero que escuchen este mensaje. Y veo que ya están incluso con algunos hasta con su pluma, con su libreta. Y quiero que apunten el nombre de la predicación, muchachos. Y también todo muchacho, hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí? De todos, no, yo no soy de probeta, ¿no? Pero creo que la predicación del día de hoy va específicamente para los jóvenes, para los niños que están viviendo en la casa de sus padres y que dependen de sus padres. El nombre de la predicación es hijo. Un hijo completo es un hijo obediente. Un hijo completo es un hijo obediente. Y vamos a ver 3 responsabilidades de los hijos en un hogar cristiano. 3 responsabilidades de los hijos en un hogar cristiano. Para ver esto vamos a Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Bien fácil. Ya leímos todo. Hemos predicado Colosenses en estos días, en estas semanas. Ya vamos para meses. Colosenses 3:20. Si me acompañas a tu Biblia, vamos a dar lectura. Un solo versículo. Hijos, ¿ya están ahí? ¿Sí? Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. He escuchado la frase de que los niños de hoy serán los ¿qué? Adultos del mañana. Y la verdad, hermano, cuando uno ve la realidad de cómo están los niños hoy, cómo están los muchachos hoy, cómo está su corazón, cómo impera la rebeldía en el corazón de los hijos, en el corazón de los muchachos, cuando yo oigo esta frase, los niños de hoy serán los hombres del mañana, me lleno de terror. Porque si estos muchachos, estos niños, rebeldes a los padres, irrespetuosos a los padres, son el fundamento de los hombres del mañana, imagínate qué tipo de hombres y mujeres vamos a tener. Ahora, no nos vayamos tan lejos. Eso ya está pasando. Eso ya está pasando. Si me acompañas, si no yo te lo leo en 2 de Timoteo 3:1-5. Pablo proféticamente dice cómo van a ser los hombres en los postreros días, cómo va a ser la humanidad sin Cristo, cómo va a ser una persona, un muchacho, una muchacha, un niño que no honra al Señor. Y te doy lectura, fíjate lo que dice, 2 Timoteo 3:1-5. También debes saber que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes ¿a quién? A los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negará la eficiencia de ella. A estos evita. Y así está la condición de los jóvenes hoy. Amadores de sí mismos, rebeldes a los padres, sin afecto natural, irrespetuosos a los papás, a las mamás, no obedecen a sus padres, no obedecen a las autoridades, pero esta es la consecuencia de un corazón caído. Esta es la consecuencia de una persona, de un muchacho, de una muchacha que no han sido guiados en el temor, en la guianza del Señor. Esta es la generación que vivimos. Esta es la generación que precede la siguiente. Esto es extremadamente preocupante. Hace poco en Sinaloa, ¿en dónde fue? Ya nada más hago así, ya saben dónde. Oye, ¿cómo es posible que día y medio de balacera y hombres confrontando al ejército, pero en una situación de afrenta total a la autoridad? Imagínate si nos vamos a esos que tenían las metralletas arriba de los camiones con esos tremendos armas. Tú preguntas, a ver, ¿cómo eran con sus padres? Si realmente ese muchacho en su momento honró a su padre y a su madre y los obedeció, te darás cuenta que hay un común denominador en ellos: rebeldía a los padres. No obedecían a sus padres. A eso hemos llegado. Estos malos árboles no pueden dar frutos buenos. Estos malos árboles no pueden dar hijos buenos. Es un problema angustiante. ¿Cuántas veces hemos oído que el núcleo de la sociedad, el fundamento de la sociedad es la familia? Pero estamos viendo cómo se desmorona la familia, con padres que no aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, con esposas que no se someten a sus maridos, no han entendido su rol divino, perfecto, dado por Dios. Hijos que no obedecen a los padres, padres que exasperan y desalientan a sus hijos. Es un verdadero desastre, pero hermanos, eso no debe de pasar en la iglesia cristiana, porque somos la diferencia. Somos un pueblo, somos linaje escogido. Somos nación santa, pueblo escogido por Dios para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Tenemos que ser distintos. Los hijos de una casa cristiana deben de ser distintos. Y el distintivo de una casa cristiana, muchachos, ustedes están acá, muchachos que están allá, muchachos que están allá, muchachos que están aquí, muchacha que está, muchacha. El distintivo de un hijo cristiano es la obediencia. Si no hay obediencia, no hay cristianismo. Pablo dice que esas familias son distintas. Lo está diciendo a los colosenses. Estas familias, ustedes son distintos. Deben de marcar una diferencia en vivir en Cristo y vivir para Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo habla de una familia completa en Cristo. Una familia llena de la palabra de Cristo. Cuando una familia está llena de la palabra de Cristo, esas familias serán significativamente plenas y felices. Yo te pido por favor que leas desde Colosenses 3:16 y te darás cuenta que cuando la palabra de Cristo abunda en el corazón de los creyentes, esas familias cantan, le dan gracias a Dios, se exhortan unos a otros. Los esposos no son ásperos con sus esposas, las esposas se someten a sus maridos, son familias felices. Pero cuando se quita ese orden, cuando no gobierna la palabra de Dios en la iglesia, en la familia, cuando hay ausencia de la palabra de Dios, la familia pierde la felicidad, porque pierde la comunión con Dios. Todo tiene un orden. Y en la mente de Dios siempre lo ha dicho. ¿Podrá, hermanos, yo te pregunto, ¿podrá un árbol malo dar frutos buenos? ¿Cuál es la respuesta en Mateo, en el Sermón del Monte? ¿Tú crees que un matrimonio malo, que no está obedeciendo la palabra de Dios, va a dar hijos obedientes? ¿Sabes dónde está el gran problema? El problema no se originó en ellos. El problema no se originó en ellas, el problema no se originó en él, el problema no se originó en aquella muchachita que estoy viendo allá. Si hay un problema de desobediencia de parte de ellos, es por culpa de los padres.
Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y cuando vienen los dolores de cabeza, cuando ves que los hijos te deshonran con su desobediencia, lo primero que tendrías que revisar es tu matrimonio. Todo tiene un orden en la mente de Dios. La obediencia de un hijo hacia Dios es el fruto de la obediencia de los padres a Dios. Te lo vuelvo a decir. La obediencia de un hijo hacia Dios es el fruto de la obediencia de los padres a Dios. Si los padres no obedecen a Cristo, los hijos van a hacer lo mismo. Es definitivo. El trato familiar entre cristianos refleja la clase de relación que guardan con Dios. O sea, el trato familiar, el ambiente familiar refleja cuál es la relación con Cristo. Es lo que está diciendo ahí en Colosenses. Es lo que está diciendo. El trato de una esposa que lleva con su esposo refleja la realidad de su relación con Cristo. El trato de un esposo hacia su esposa refleja nítidamente la relación que tiene ese hombre con Cristo. El trato de los hijos, la obediencia de los hijos a los padres refleja la relación que tienen con Dios. Si un hijo desobedece a sus padres, está desobedeciendo a Dios directamente, frontalmente, cuando no honra a su padre y a su madre. La obediencia de los hijos, muchachos, la obediencia de los hijos a los padres es el reflejo exacto de cómo ellos se relacionan con Dios. Tu relación con Dios se ve reflejada en la relación que tienes con tu papá y tu mamá de honra, respeto y obediencia. Colosenses 3, versículo 20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Es como si dijera un chamaco caprichoso, ¿no? ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Así de sencillo. Porque esto agrada al Señor. Ahora, a través de este texto quiero que veamos 3 responsabilidades de los hijos en un hogar cristiano. O sea, 3 responsabilidades, muchachos, que tienen ustedes si es que están en un hogar cristiano. Ahora, si tú no eres cristiano y tu hogar es cristiano, por lo menos te convendría aguardar esto. 3 responsabilidades de los hijos en un hogar cristiano. Y estas 3 responsabilidades las vamos a titular así. Mi primera obligación para con mis padres es la obediencia. Tu primera obligación con tu papá y con tu mamá es obedecerlos. Esa es tu responsabilidad. Segundo título, ¿cuánto debo de obedecerlos? ¿No te gustaría saber eso? ¿Cuánto tengo que obedecer a mis papás? Lo vamos a responder a través de la palabra no lo contesta. Y tercer aspecto, ¿por qué los debo de obedecer? ¿Por qué tengo que obedecer a mi papá y a mi mamá? ¿Por qué? Lo primero que quiero que veas en el texto, en el versículo 20, Colosenses 3, versículo 20 dice, hijos, ¿correcto? Pongamos ahí un paréntesis, detengámonos un poquito. Hijos, ¿a qué se refiere hijos? Esta breve palabra da el paréntesis del destino de este mensaje. Ahora, ve esta realidad. Pablo considera, cuando tú ves Colosenses, cuando tú ves Efesios, Pablo considera que los niños están sentados dentro de la iglesia. Está dirigiéndose a los niños. O sea, imagínate, ya leíste todo Colosenses, ya hemos estudiado todo eso. Haz de cuenta que Pablo mandó la carta y no dijo, ¿saben qué? Esta carta solamente es para los adultos. A los niños mándenlos allá con los niños. ¿Por qué no tienen que oír esto? Esto nada más es para adultos. No, Pablo da por sentado que los niños están sentados en la iglesia a un lado de sus padres. No está excluyendo a los niños, no le está pidiendo que se salgan, sino que él da por sentado. Cuando tú lees Efesios, cuando tú lees Colosenses, él da por sentado que la epístola que manda para que se lea la iglesia, para que se predique en la iglesia, los niños están considerados para que la escuchen. Y toma aquí un momento en el versículo 20 para referirse directamente a ellos.
Hace cuenta que primero le dice, casadas, sométanse a sus maridos. ¿Cuáles son las casadas aquí? Ok, sométanse a sus maridos. Esposos, ¿dónde están los esposos? Amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Niños, hijos, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están los hijos? Levanten la mano. Levántela. Ok, obedezcan a sus padres en todo, porque eso le agrada al Señor. ¿En qué momento la iglesia decidió que los niños tienen que irse a un ministerio cuando la Biblia no lo enseña? ¿En qué momento es necesario que los niños se vayan para allá y no reciba la instrucción doctrinal rica de la palabra de Dios? No te estoy diciendo que sea malo, pero simple y sencillamente los hijos tendrían que estar a un lado de sus padres escuchando el mismo sermón que sus padres, el mismo sermón. Ahora, estos hijos tienen un problema, por eso la exhortación, tienen rebeldía en su corazón. Ahora todo esto, esta rebeldía tiene un origen y fue en el pecado de Adán y Eva. En Romanos 5:12 dice la palabra de Dios, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aclaro, por un hombre, por Adán, y por él el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tu hijo así de chiquito es un pecador. Tu hija así de chiquita y de bonita con sus colitas es una pecadora. Porque cuando pecó Adán, pecamos todos. Ellos nacieron con pecado. Ellos nacieron con una naturaleza caída, como tú y como yo. Cuando Adán, el representante de la humanidad, pecó, pecaron todos los seres humanos. El rey David lo sabía perfectamente. Por eso en el Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Los hijos son pecadores como tú y como yo, desobedientes como tú y como yo. Y la exhortación de la palabra es para todos, para que el esposo ame a su esposa porque se le olvida por pecador, para que la esposa se sujete a su marido porque se le olvida porque es pecadora, y para que los hijos obedezcan a sus padres en todo porque se les olvida porque son pecadores. Ahora, si yo te pasara esta cosita hermosa que está aquí enfrente, ¿es inocente ella? Sí, sí es inocente, porque no tiene conciencia de pecado, se lo veo en sus ojos, pero es pecadora. Pero llegará un momento que se dará cuenta de la realidad de su pecado y defenderá su pecado y hará berrinches y se tirará. Le dirás, comparte, comparte, y dirá, no, es mío, es mío. Y en ese momento ya hay una conciencia de maldad. Los hijos son pecadores y necesitan la palabra de Dios para ser exhortados, para ser enseñados, para ser guiados. Son ignorantes de su situación espiritual, pero déjame decirte una cosa, la ignorancia nunca tapará el pecado. Dios en su palabra enseña que la ignorancia no es justificación para decir yo no sabía. Ellos un día, y a través de la predicación de la palabra que tú le das en la casa todos los días, porque me imagino que es así, y la predicación del evangelio, se darán cuenta de la realidad de que son pecadores y que necesitan a Cristo para ser salvados. Son inocentes, sí, pero son pecadores que un día necesitarán la salvación de Cristo. Un hijo nunca entenderá su pecado si no es educado. Un hijo nunca entenderá su pecado si no es alentado, confrontado y evangelizado con la palabra de Dios. Tú eres el evangelista de tu casa y de tus hijos como padre. Tú, mamá y papá, tienes que predicarles el evangelio, pero con el ejemplo. ¿Por qué los hijos son rebeldes? ¿Por qué desobedecen a los padres? A menos de que tengas la bendición de tener una chulada de esos que dicen, niño, esto, sí papá, ¿cómo no? A la primera, sí, firmes. Ay. ¿Tienes uno de esos?
¿Obediente a la primera? Hermano, qué bendición, imponme manos porque tienes una joya. No, son rebeldes. Pero antes de emitir juicio y enojarte y enfurecerte, revisa tu propia vida para ver si no estás cometiendo el mismo patrón. Exiges. La mayor hipocresía es exigirle a un hijo lo que no le das como padre o como mamá. No puedes hacer eso. Todos somos pecadores, todos tenemos la misma condición, pero Pablo no está hablando a gente que no pueda obedecer, porque le está hablando a una iglesia cristiana, a una iglesia en Colosas. Eran personas llenas del Espíritu Santo, eran santos apartados por Cristo para vivir dignamente delante de Dios. Ellos por la obra de Cristo han muerto a lo terrenal, al pecado, a los hábitos desordenados, y ahora habitan y viven para la gloria del Señor Jesucristo. Por eso Pablo les dice en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ya no sean terrenales, sean padres espirituales. Estas familias en Colosas están formadas por pecadores, sí, pero son pecadores que viven una gran diferencia. Los gobierna el Espíritu Santo y ya no los gobiernan los deseos de la carne. Ya no caminan en los deseos de la carne. Los hijos están dentro entonces de la liturgia, no los apartan. Los hijos están oyendo la exhortación a los padres: ay, pastor, los hubiera pasado para allá porque mire, ahora ya les está dando fundamento. Al rato en la casa van a decir: como dijo el pastor, tú que no amas a mi mamá, tú que no amas. No, hermanos, Pablo no los hizo a un lado, escuchaban, porque la exhortación es a toda la iglesia. La exhortación es a todos los creyentes que están dentro de la iglesia. Oyeron todo y todos fueron confrontados, pero todos tenían la esperanza de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Ahora Pablo aquí tiene una ternura como la del Señor Jesucristo y le habla a los niños, porque déjame decirte, niños, Dios los ama. Dios tiene un plan maravilloso de redención para ustedes. Cristo mostró su amor, Dios mostró su amor en Génesis 17:7. Yo te leo esto, dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. O sea, bendeciré a tu descendencia, bendeciré a tus hijos. Es el amor de Dios. En Marcos 10:14 nuestro Señor Jesucristo lo sabe, lo saben todos, lo sabemos todos. Viendo Jesús se indignó porque eran apartados los niños, no querían los apóstoles que se acercara a los niños, pero sin embargo el Señor dijo: dejad a los niños, venid a mí y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios ama a los niños. Una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios es predicarle la palabra a los niños. Y por eso Pablo lo entendía y no les dijo: no, sálganse, son niños, no van a entender. No, les leyeron toda la carta, toda la cristología, toda la exhortación, toda la advertencia fue oída por niños dentro de la iglesia. Imagínate que de repente digamos: ya no. Y ahora tu hijo tiene que estar a un lado: uy, pastor, es que no se está quieto. Si no se está quieto, es porque tú no lo estás sabiendo educar. Pero no sé en qué momento. Ahora, quiero que pongan los ojos en esa palabra inicial, en el versículo 20. Colosenses 3:20. Hijos. ¿Qué quiere decir hijos? ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién se refiere? Porque ahorita que levantaron la mano todos dijeron: yo soy hijo. Pues yo soy hijo, sí. Pero Oscar ya, hijo, pues ese ya salió desde cuándo, ¿no? Pero aquí la palabra hijo es teknon en el griego. Y teknon, fíjate lo que quiere decir: habitante, descendiente. O sea, no solamente son niños, sino son todos los jóvenes o hijos que todavía habitan en la casa de sus padres y dependen y están bajo el techo de sus padres. O sea, este mensaje es para todo muchacho, para toda muchacha. No es para niños solamente, sino es para todo muchacho y muchacha que viven bajo el techo de sus padres.
La exhortación y la enseñanza es para todo muchacho y muchacha que vive bajo el techo de sus padres. Primera obligación. Mi primera obligación para con mis padres es la obediencia. Eso es lo que tengo que hacer. Tú como hijo tienes una obligación y tu obligación es obedecer a tus padres en todo. Refiriéndose a los hijos, refiriéndose a los que están bajo el cuidado de papá y mamá. Ahora, quiero equilibrar esto y yo sé que cada vez tristemente son más las mujeres que están educando solas a sus hijos. Si tú, muchacho, muchacha, hijo, vives con tu mamá solamente y tu papá no está en casa, la autoridad de esa casa y a la que le tienes que rendir cuentas es a tu mamá. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Obedecer. ¿Qué quiere decir esta palabra obedecer, hermanos? Esto es impresionante cuando ves la palabra en griego. La podemos interpretar así: obedecer. Hipakuo, órale, en el griego. Pero cuando traducimos esa palabra, quiere decir: ten siempre el cuidado de obedecer a tus padres. Ten siempre el cuidado de obedecer a tus padres. Ahora, literalmente significa esto: escuchar a alguien que habla desde arriba, de modo que el que le escucha tiene que alzar la vista. Te lo vuelvo a decir. Escuchar a alguien que habla desde arriba, de modo que el que escucha tiene que alzar la vista. Hijo, te estoy hablando. Y lo primero que hace el hijo, ¿qué? Levanta la vista y dice: sí, papá. Hijo, te estoy hablando. ¿Qué? Hijo, te estoy hablando. Hijo, te estoy hablando. Literalmente es aquel que levanta la vista ante la voz que sale de arriba. Obedéceme, escúchame, y tiene interés en hacer lo que yo te digo. No sé por qué, pero desagradablemente, de una forma tan desafortunada, hoy encuentro niños que hasta parece que les da gusto y se deleitan desobedeciendo a los padres. Es más, hasta que le hacen así, dice: qué bueno, no lo obedecí. O sea, parece que se deleitan desobedeciendo a sus papás, cuando la palabra de Dios dice: cuando yo te hable, levanta la cara, ponme los ojos y escúchame lo que te digo para obedecerme. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no menosprecies y no dejes la enseñanza de tu madre. Siempre Dios ha enseñado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que la responsabilidad de la educación de los hijos es de los dos, de papá y de mamá, de los dos. En Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cómo debes de obedecer? ¿Cómo debes de obedecer a tu papá y a tu mamá? Con trompa. ¿Ya qué? Ay, qué bien molestan. Ya mejor les hago caso, porque ya ves que se pone violento ahora este señor. No, la que se pone peor es la mamá. Vuelan pelos y ya nada más voy a obedecerlas porque ya no aguanto esta mamá. Ya está el este. Honra a tu padre y a tu madre. Esta obediencia tiene que estar cargada de honra. Honra. Escucha lo que dice William Hendrickson, que es un erudito del Nuevo Testamento, incluso comentarista bíblico. Y te leo esto, ¿por qué? Porque de repente dice: ¿por qué citan a cuates aquí? Para que veas que no es mi onda solamente, es un pensamiento cristiano que ha venido desde Cristo
Y eso es lo que ha pensado la iglesia acerca de honra a tu padre. ¿Quieres saber qué dice William Hendrickson? Es un ejemplo, pero lo interpretó creo que muy bien. Cito: honra al padre y a la madre significa más que obedecerles, sobre todo si se interpreta esta obediencia en el sentido meramente externo. Es la actitud interna del hijo hacia sus padres, la que se busca en el requerimiento de honrarlos. Toda obediencia egoísta o de mal agrado o bajo terror debe de ser descartada en el acto. Honrar al padre y a la madre implica amar, estimar altamente y mostrar un espíritu de respeto y consideración. Esto debe de ser hacia ambos padres. Tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. En lo que al hijo se refiere, son iguales en autoridad. Cierro la cita. Dios dice que la autoridad en cuestión de los hijos, la autoridad del papá y de la mamá son iguales. Y tienes que honrarlos por igual. No es que yo honro a mi papá, pero a mi mamá no. O yo honro a mi mamá, pero a mi papá no. No, estás pecando, porque el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. Un hijo tiene que obedecer de buena gana, de buen corazón, con un corazón tierno y respetuoso y considerado hacia sus padres. Esa debe de ser la condición. Tienes que obedecer a tus papás con buen ánimo. Fíjate lo que le dijo Pablo a los muchachos de Éfeso. Efesios 6, 2, 4. Honra a tu padre y a tu madre. Reprodujo el mandamiento de Éxodo 20. ¿Qué es el mandamiento? ¿Con qué? ¿Te acuerdas? ¿Con qué? Con promesa. Para que te vaya bien. Que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. El primer mandamiento con promesa. ¿Ya leíste tú los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver, muchachos, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mira, esta muchacha se lo sabe. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? 10 años, se lo sabe. ¿Sabes qué? Los niños de Éfeso y de Colosas se sabían los 10 mandamientos de memoria, porque su padre se los había enseñado. Pero lo que está diciendo Pablo, dice que es el primer mandamiento con promesa. No es el primer mandamiento, pero lo que está diciendo es sumamente importante que tú obedezcas a tus padres. ¿Por qué? Porque si obedeces a tus padres, eso está cargado de bendición para ti. Te conviene obedecer a tus padres. Te conviene. Ahora, dice, para que te vaya bien y seas de qué? Larga vida sobre la tierra, o sea, calidad y cantidad. Fíjate, copeteadito. Calidad, buena calidad y cantidad de vida. Buena calidad de vida y cantidad de vida. ¿A qué se refiere esto? Yo creo que lo que dice esto acerca, por ejemplo, de la calidad, para que te vaya bien. Es definitivo que el obedecer las instrucciones de los padres piadosos que guían a sus hijos conforme al temor del Señor, los retira de vicios, los retira de promiscuidad. Cuando un muchacho no obedece a sus padres, porque no creo que aquí haya un papá y una mamá que digan: hijo, vete a fumar hasta la alfombra. Y vete a acostar y ten una promiscuidad sexual hasta con quien quieras. No, yo creo que el padre más sensato diría: ten cuidado con los excesos, ten cuidado con los vicios. Y realmente el obedecer al padre y a la madre da una vida de calidad. Un viciado, una persona promiscua reduce la calidad de vida y obviamente también reduce la cantidad de vida. Pero déjame decirte una cosa. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice: tendrás largos y felices días sobre la tierra? Quiero que vayas a Mateo 5:5 y te darás cuenta de cuál es la promesa del Señor. Mateo 5:5.
Dice la palabra de Dios: bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Los que se dejan guiar, los que obedecen. Esos serán felices. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿Por qué? Por heredad. ¿Sabes quién estará en los cielos nuevos? ¿Sabes quién estará cuando Cristo regrese? Cuando haga una tierra nueva y cielos nuevos e integre una nueva sociedad, como si fuera Génesis 1, Génesis 2, una humanidad que le dé gloria. ¿Sabes quiénes van a ser herederos de esa nueva sociedad y de esa nueva tierra? Los obedientes. Y si tú no obedeces a tu padre y a tu madre, en lugar de estar en esa tierra eterna, vas a estar en el infierno eternamente por no obedecer a tus padres. Larga vida sobre la tierra. ¿Quiénes son los herederos de esa tierra prometida? De esa tierra escatológica, de esa tierra milenial. Los humildes, los que obedecen. ¿Sabes cuál es, muchachos? Quiero ser muy didáctico con ustedes y muy sincero. Si tú obedeces a tu papá y a tu mamá, estarás en el cielo y después estarás en la tierra con Cristo. Pero si tú no obedeces a tu papá y a tu mamá y tu costumbre es desobedecerlos y no cambias tu actitud, tu destino será el infierno. Cada vez que desobedeces a tu papá y a tu mamá, estás cavando tu tumba. Hijos, obedecer a vuestros padres, ¿en qué? Entonces, ¿cuánto debo de obedecer? Segundo aspecto, ¿cuánto tengo que obedecer? Hay tantito, nada más le obedezco cuando me conviene. Nada más le obedezco cuando tengo una ganancia. Nada más le obedezco cuando es domingo porque me da la mesada. Nada más le obedezco ¿para qué? Para que me dé permiso para ir con mis cuates. Nada más le obedezco ¿para qué? Para que me dé chance de ver Netflix. No, tienes que obedecer a tu papá. ¿Cuánto? En todo. ¿Por qué? Porque en el contexto estamos viendo hombres que están repletos de la palabra de Dios, exhortan con la palabra de Dios, guían a sus hijos con la palabra de Dios. Entonces, si tu papá es cristiano y tu mamá es cristiana y te está exhortando con la palabra de Dios, tendrías que obedecerle en todo. Porque no te está pidiendo nada que sea fuera de la voluntad de Dios. Ahora, muchachos, ¿cuándo uno puede desobedecer a sus papás? ¿Cuándo qué? Cuando te exhortan al pecado. Bien dicho. Oye, dile a aquel que no estoy. Dile que no estoy. Papá, si estás, te estoy viendo. No, pero no estoy. Dile que no estoy, papá. O sea, ¿sabe qué? Dice mi papá que no está. ¿Pero por qué haces eso? Porque es necesario obedecer a Dios, papá, hechos, y no obedecer a los hombres como tú. Qué triste, papá. Pero te honro. Pero al que honro es a Dios. Cuando tu papá te pide algo que no es conforme a la voluntad de Dios, cuando tu papá está violando la voluntad de Dios y te pide que viole la voluntad de Dios, ahí no es necesario. En el fluir del pensamiento del Espíritu Santo dice que las casadas deben de estar sujetas a sus maridos como al Señor. Si tú casada, tu esposo te pide algo que va en contra de la voluntad de Dios, tu hermana le dices: te amo con todo el corazón, pero yo no voy a hacer lo que me pides, porque eso deshonra al Señor. Pero hermanos, cuando un papá dice que mientan cuando la palabra de Cristo abunda en él? Cuando una mamá va a pedir que roben sus hijos cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en él? Pero déjame decirte una cosa: cuando la palabra de Cristo no mora en abundancia en ti, vas a pedir que tus hijos pequen porque tú estás pecando. El sometimiento a la palabra es de toda la familia. Y los hijos tienen que obedecer a una familia, a un matrimonio que pide todo conforme
a la voluntad de Dios. Hermanos, someteos unos a otros en el temor del Señor. Todos estamos sometidos. La esposa debe ser servicial con su esposo, el esposo tiene que entregarse sacrificialmente a su esposa, y los hijos, su obligación es obedecer a sus papás en todo. ¿Por qué? Porque esto le agrada al Señor. Niños, ustedes tienen derechos. Ahorita que está tan de moda eso, ustedes tienen derechos, ¿no? No soy calcetín con Rombosman. El que se rió vio esa serie. Tú tienes derechos bíblicos a nacer, a que tus padres se críen y te amonesten en el Señor, a que tus padres te orienten en la palabra de Dios y no te exasperen y te eduquen con su ejemplo. Tienes el derecho de que te predique la palabra de Dios. Tienes muchos derechos, niño. Tienes muchos derechos, joven, pero tú tienes una sola obligación: obedecer a tu papá y a tu mamá. Esa es tu obligación. Ahora, otro punto que quisiera tocar es hasta dónde un hijo podría obedecer. Yo quiero exponerte esto que encontré, papá, mamá, quiero exponerte esto. ¿Y qué tal si tu hijo crece y dice: papá, lo que me estás pidiendo es conforme al Señor, pero ¿qué crees? En mi corazón yo necesito esto, y lo que está pidiendo mi corazón no va en contra de la voluntad de Dios. No, te callas porque vas a hacer lo que yo te digo. No, escucha el corazón de tu hijo, y si él tiene algo, exterioriza su corazón y te dice: papá, yo necesito esto, pero no va en contra de la voluntad de Dios. Deja que tu hijo haga la voluntad de Dios, aunque no sea lo que tú crees. Primera a los Corintios 7, 36, 38. Te lo voy a resumir, pero estúdialo en tu casa. Ve esto. En algún momento de la iglesia de los Corintios, los padres consideraron que tomar a sus hijas vírgenes desde chiquitas y consagrarlas al celibato era bueno para el servicio al Señor. En su momento las niñas dijeron: sí, oye hija, ¿nunca te quieres casar? Imagínate una chamaquita de, bueno, no sé, ahorita quién sabe, ¿no? Pero una chamaquita de 6 años dice: ¿te quieres casar? No, entonces te voy a dedicar para el Señor y tú vas a vivir para el Señor y nunca te vas a casar. Y la niña decía: sí, papá. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que sea así, haga lo que quiera, no peca, que se case. ¿Qué pasó? Esa niña en su momento dijo con su papá: sí, papá, no me quiero casar nunca. Pero creció y dijo: ¿qué crees? Me rajo. Sí me quiero casar, papá, porque veo a aquel muchacho, aquel hebreo, y me pasa y me está cortejando. No, tú ya dijiste. No, ¿por qué? Porque dice Pablo, dice la palabra de Dios, que si ella se casa en el Señor, no peca. Ella abrió su corazón. Ella le dijo a su papá y a su mamá: dame oportunidad de consagrarme al Señor de una forma distinta como lo tienes tú, pero no estoy pecando. Entonces escucha el corazón de tus hijos, y si tú les inculcas desde pequeños, ellos tomarán decisiones en pro de la palabra de Dios. No peca. Los hijos son un regalo de Dios. Yo tengo 2 regalos. Yo conozco hermanos que se les llenó el árbol. Tienes 1, tienes 2, tienes 4. Mis amados hermanos Ayala, cuando vienen todos se nos llena la iglesia. Pero son una bendición del Señor. Son bendiciones. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, de gran estima es el fruto del vientre. Salmo 127, 3. Son bendición los hijos, pero cuando son desobedientes son una maldición. Cuando un hijo es desobediente, no es una bendición, es una maldición.
El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Cuando tú eres rebelde, entristeces a tu papá y a tu mamá. Y por el contexto de lo que estoy viendo aquí en el proverbio, impactas de una forma tan cruda el corazón de tu mamá cuando tú eres rebelde. ¿Cuántos aman a Dios de los niños que están aquí? A ver, levanten la mano. Hijos que viven en casa, ¿cuántos aman a Dios? Ok, entonces, si tú eres áspero, si tú eres grosero, si tú no obedeces a tus padres, no amas a Dios. Porque el reflejo del amor a Dios se ve en la obediencia a los padres. Una vez Diego me dijo, después de una rebeldía bien buena, Diego, mi hijo, se puso punk, porque como lo ven, tiene un carácter. Y después de ponerse punk y toda la cosa, papá, te amo. Y yo recordé las palabras del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú no puedes levantar la mano y decir que amas a Dios cuando tú no obedeces a tus papás. Eso se llama hipocresía. Un hijo que dice amar a Dios lo muestra obedeciendo a sus papás. Un hijo que dice amar a sus padres los obedece. Primer aspecto, mi primera obligación para con mis padres, la obediencia. Segundo aspecto, ¿cuánto los debo de obedecer? ¿Cuánto? Todo, en todo. Ahora pasamos al tercer y último párrafo o división del capítulo o del versículo. ¿Por qué los debo de obedecer? ¿Por qué? Imagínate que estuviera Pablo, no estaba Pablo en Colosas, porque sabemos que Pablo nunca visitó Colosas, pero abrieron la epístola y empezaron a hacer lectura dentro de la iglesia, y de repente están leyendo y dice: hijos, ¿dónde están los hijos? Obedecer a vuestros padres en todo. Y por ahí salió el primero, que a lo mejor se aventuró a levantar la mano, o los otros todos se cuestionaron lo mismo en el corazón. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que obedecer al Señor? ¿Por qué? Que alguien me explique. Y Pablo hermosamente lo dice: porque esto le agrada a Dios. Y casi, punto y paso a lo siguiente. ¿Por qué tienes que obedecer a tu papá y a tu mamá? Porque esto le agrada a Dios. Ahora, yo veo dos aspectos importantes en estas palabras. Fíjate, primero, la fuente de mi obediencia no es a mis padres, sino a Dios. Cuando un hijo obedece a sus padres, está poniendo la mira principalmente en Dios. En Dios. La fuente de la obediencia es Dios, no los padres. Y esto lo digo ¿por qué? Porque de repente dice: obedecer a mi papá y a mi mamá, si conocieran cómo es mi mamá. Y luego todavía quiere. No, es que tu mamá es imperfecta, tu mamá es pecadora, tu papá es pecador. De repente se le olvida amar a su esposa. De repente a tu mamá se le olvida amar, someterse a su marido. Pero a Dios no se le olvida la santidad, porque Dios es santo. Entonces, la fuente de la obediencia no son los padres, porque tienes que obedecer, porque esto le agrada a Dios, más allá de que le agrade a los padres. Pero otro caso que veo aquí en estas palabras es que el hijo debe de obedecer a sus padres porque esto le agrada al Señor. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice en el pasaje paralelo en Efesios. Esto es justo. ¿Por qué es justo obedecer a los padres? Por una sencilla razón: porque Dios lo ordena. No sé si tú como papá y mamá han llegado al punto de: ¿por qué, papá? ¿Por qué? ¿Pero por qué te...? Y llega un momento que dices:
porque así debe de ser y ya, se acabó. Se acabó. Y como el chavo, ¿no? Se acabó. Oiga, pastor, usted está diciendo que así debo tratar a mi hijo. O sea, ¿por qué debo de obedecer? Porque esto le agrada al Señor y punto, y punto. Y punto. Si tu hijo, después de decirle esto le agrada a Dios y punto, sigue con controversia, no conoce la soberanía de Dios y no conoce a Dios. No sabe y no le has predicado que Jesucristo es el Señor, el mandamás de la familia. Es el Curios, el soberano, el Adonai. Jesucristo es Jehová. Jesucristo es el que creó el universo, el que sustenta el universo con el poder de su palabra. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la casa. Y nada más por el simple hecho de que Cristo lo dice así, se hace así. Y ¿sabes qué hermosa se está tornando esta iglesia cuando llegan hermanos? Oiga, pastor, ¿y dónde dice la palabra eso? Ay, pero es que, ¿y dónde dice la palabra eso? Ay, sí, pastor, pero ¿y dónde dice la palabra de eso? O sea, lo que te estoy diciendo es que cuando yo te diga, ¿y dónde dice la palabra eso? Deja de molestar. ¿Por qué me tengo que someter a mi marido? Porque le agrada al Señor y punto, mana. ¿Por qué tengo que obedecer a mis papás? Porque esto lo dice el Señor y lo que sale de su boca es justo. Punto. Y sigamos con otra cosa. En un hogar cristiano debe de existir la premisa de lo que se traza dentro de la casa. Lo bueno y lo malo es por la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice no, es no. Y si la palabra de Dios dice sí, es sí. Y no vamos a entrar en controversias. Fíjate qué armonía tan hermosa es cuando todos se engranan en la palabra de Dios. Pero no obedecer se convierte. Yo estaba leyendo esto y digo, bueno, esto le diré a los muchachos. Pues sí, se los voy a decir porque no puedo ser más bueno que Dios, ¿verdad? Y tengo que decirles esto. Cada vez que ustedes deshonran a sus padres con desobediencia, desagradan a Dios. Y te voy a leer lo que dice Dios en el Antiguo Testamento, que es lo que hay que hacer con el hijo contumaz, terco y rebelde. ¿Qué hay que hacer? No te lo voy a leer, nada más te lo voy a decir. Sáquelo y mátelo a pedradas. Entonces imagínate si ahorita resolviéramos las cosas así. A ver, ¿quién fue rebelde y contumaz y terca? ¿Quién fue? Entonces vamos a sacarlo, vamos a agarrar piedras, allá atrás están los adoquines y vamos a matarlo a pedradas. Porque para Dios es odiable, reprochable, es digno de muerte el hijo que no obedece a sus padres. Pero hoy que crees, ya estás en la gracia, te la libraste. Pero ¿sabes qué dice Dios en su palabra? Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Papá, ¿cuál es tu labor como padre? Bíblicamente. No darles educación, pastor, mandarlos a las mejores escuelas, al TEC de Monterrey, lo voy a mandar. Es que yo les di a mis hijos todo, educación. Les di, no, esa no es tu labor, no te estoy diciendo que no, pero tu labor bíblica es cuidarlos, amarlos, predicarles la palabra, exhortarlos con la palabra y cuando falten a la palabra, darle los lomos, en las nalgas, por su falta de cordura. Obviamente ya si tienen 18 años ya no. El hijo que le roba al padre y ahuyenta a su madre, ese hijo es una causa de vergüenza y acarrea oprobio. El que roba a su padre y a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor.
El ojo que escarneció a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, siempre, fíjate, siempre, padre y madre, los cuervos de la cañada lo saquearán y le devorarán los hijos del águila. Dios nunca se va a quedar cruzado de brazos ante un hijo contumaz y rebelde. Lo va a destruir. Tus hijos, hermano, tienen muchos derechos, pero tienen una obligación y tienes que buscar que la cumplan, que te obedezcan. Pero Dios ha prometido bendecir a los que le obedecen. Éxodo 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Serán largos y felices tus días en la tierra si tú obedeces a tu papá y a tu mamá. Los padres deben de ejercer autoridad sobre los hijos. Los deben de educar conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley del Señor. Un papá y una mamá que no exhorta a sus hijos y educa a sus hijos con la amonestación de la palabra de Dios, no ama a sus hijos. No los ama. Pastor, si me he desvivido por darles lo mejor, por trabajar como negro para vivir como blanco. Pero tu principal obligación es instruirlos en el temor de Dios. Un hijo que no obedece a sus padres y los deshonra está pecando contra Dios directamente. Voy terminando. Pon atención a esto. ¿Ellos serán cristianos? Yo no sé. Pero la gran probabilidad de que ellos no sean cristianos, a pesar de que les enseñan cosas bíblicas allá adentro, es muy grande. Porque muchos de ellos no tienen ni conciencia. ¿Ves, ahorita ella está con Barney. Está en los brazos de Barney en lugar de estar en los brazos de la palabra. Y no la juzgo, porque ella todavía no tiene conciencia. Yo no le puedo exigir un valor cristiano. Lo único que le puedo decir, obedece a tu papá y a tu mamá en todo. ¿Sí me entiendes, hija? Bien, qué bueno que moviste tu cabeza. ¿Lo entendió? Pero ¿saben cuál le puede? Ahora, las que están más grandecitas, ustedes dicen que son cristianas, no me contesten. Pero ¿saben cuál es la evidencia de que realmente son cristianas? ¿De que eres realmente cristiano? ¿De que realmente son cristianas ustedes? ¿De que realmente tú eres cristiano, Pedro? ¿De que realmente son cristianos ustedes? De que obedecen a sus papás. Si tú no obedeces a tu papá y a tu mamá, no eres cristiano. Y pídele a Dios que tenga misericordia de ti para salvarte. ¿Dónde caímos en la falacia de que porque se fueron a un encuentro de niños, que porque los bautizaron, incluso yendo en contra de la palabra de Dios con un bautismo de infantes, creyendo que los liberaron, creyeron que los llenaron del Espíritu Santo y que fueron 20 veces a un encuentro? Ya son cristianos mis hijos. La mayor evidencia de un hijo cristiano es que obedece a sus papás y a su mamá. Termino con esto. A lo mejor, hermano, hermana, tu hijo no es cristiano. Pero aunque no sea cristiano, tu casa se dirige bajo los conceptos de Dios. Papá, gobierna bien tu casa y ten a tus hijos en sujeción, porque nunca entenderán el evangelio si ven en su casa que no hay orden bíblico. Nunca lo entenderán. Ahora, hijo, a lo mejor tus papás no son cristianos, pero puedes leer la palabra y discernir que cuando te piden, aunque sean seculares tus papás o no sean cristianos, y te piden cosas, no van en contra de la voluntad de Dios. Obedécelos en todo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hermano, yo te quiero aclarar eso. Muchos dicen que es una promesa. Si creo en el Señor Jesucristo, toda mi casa va a ser salva. No es cierto, eso no es una promesa. Cuando vemos la estructura del griego, lo que se refiere a la palabra es de que cree, mantente creyendo.
siempre creyendo, dando testimonio de que crees, dando testimonio de una vida cristiana como papás y como hijos. Y los que no son cristianos dentro de tu casa, hay una gran posibilidad de que crean por el testimonio de fe que tú tienes. Por eso, en 1 Corintios 7, Pablo le dice a la iglesia, le dice a los corintios: casada, si tu esposo es inconverso, pero él está consciente en estar contigo, no lo abandones, no lo dejes. ¿Por qué? Porque tú como cristiana bendices al hogar. Si tú eres hijo cristiano y tus papás no, obedécelos, porque eso provocará bendición dentro de tu casa. Si tú eres papá y mamá cristiana o mamá cristiana y tu hijo no es creyente, sigue creyendo al Señor y en su palabra, y eso servirá, si el Señor lo quiere, como algo que pueda tomar para salvar a tu hijo que es inconverso. Muchachos, oramos todos los días para que ustedes encuentren al Señor, pero quiero ser bien claro: si ustedes obedecen a su papá y a su mamá, eso es bueno delante de Dios y honra a Dios. Si ustedes no obedecen a su papá y a su mamá, ustedes se están metiendo en un problema muy serio, y el problema es contra Dios. Honren a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, y te damos gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Y lo que he hecho, Señor, es abrir tu palabra y exponerla. Y yo sé, Señor, que tú impactarás los corazones de los que escuchan. Ablandarás los corazones de piedra para hacer corazones sensibles de carne. Quitarás el oído sordo, Señor, para dar un oído sensible a tu palabra y un corazón tierno para hacerla, Señor. Oramos por los niños de nuestra iglesia, para que ellos aprendan a obedecer, Señor. Para que ellos puedan entender la realidad de que cuando obedecen a sus padres, están obedeciendo a Dios. Que cuando desobedecen a sus padres, están desobedeciendo a Dios, se están metiendo en problemas con el Dios único y verdadero. Y hemos visto en tu palabra que tú no te quedas cruzado de brazos cuando ves rebeldía en el corazón de ellos. Padre, ten misericordia de ellos. Orienta sus corazones, pero sobre todo orienta el corazón de los padres para que no sean temerosos, para que sean realmente enfocados, para que sean valientes, para que realmente ejerzan la palabra con autoridad, pero primero en sus propias vidas como testimonio y después enseñándosela a sus hijos, Padre. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.